Hola, en este video vamos a revisar lo que alcanzamos a avanzar de la guía número 5 en la clase del día lunes 17 de mayo del 2021. Ya, vamos a revisarlo. Mejor me voy a poner aquí arribita, ¿ya? Y vamos a comenzar con ¿en dónde quedamos? Habíamos quedado aquí en las funciones del lenguaje y la oralidad. Ojo, siempre hemos analizado las funciones del lenguaje en base a cómo leerlo, a cómo redactar y todo, pero también es posible analizar las funciones del lenguaje en función de la oralidad. Por ejemplo, la función informativa del lenguaje, que tiene relación con describir o informar, lo podemos evaluar y trabajar en actividades como el mostrar y decir, o la función imaginativa, que tendría relación con la narración o con el acto, con el discurso narrativo, podríamos desarrollarlo en este tipo de actividades. O sea, no es necesario que esto se lo aprendan de memoria, pero sí es importante que sepan que también las funciones del lenguaje se relacionan con la oralidad porque también es lenguaje, está dentro de los ejes, ¿ya? Esto de las funciones del lenguaje lo vamos a ver un poco más adelante en otra guía, para que se preparen psicológicamente, aunque esto es algo que ustedes ya deberían manejar, porque este tipo de contenido se ve en educación media. Entonces ustedes ya deberían tener conocimiento sobre esto. Más que nada vamos a hacer un repaso y a trabajar un poco en eso. Bueno, tal como les había comentado en clases, cuando nosotros decimos que necesitamos trabajar la oralidad, también sabemos que tenemos que trabajar algunas estrategias didácticas y para trabajarlas necesitamos las orientaciones, o sea, cómo se trabaja cada estrategia, ¿ya? Es importante, ya lo sabemos, brindar muchas oportunidades de hablar y también es necesario que lo hagamos a partir de tres pilares. Esto no es un pilar, aquí me equivoqué en la redacción de la guía, no le cuenten a nadie. La primera es la observación de los usos orales que trabajan los estudiantes, o sea, conocer el contexto y conocer cuáles son esos usos orales, ¿ya? ¿Cómo hablan? ¿Qué leen? ¿Qué escuchan? ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cómo es el registro en esos contextos? ¿Ya? La producción o interpretación de una amplia variedad de textos orales, o sea, qué tipos de textos ellos usan y qué tipo de textos nosotros podemos también ofrecerles que les sirvan, ¿ya? Y también la reflexión sobre los variados recursos que ofrece la lengua. ¿Se acuerdan de ese maravilloso abanico, cierto? Que tenía aquí otros eh, lenguaje, forma, contenido, todo eso, ya esos son los componentes del lenguaje, ¿cierto? Fonológicos, morfosintácticos, ¿ya? Nosotros tenemos que darles las herramientas a nuestros estudiantes para que ellos puedan escoger entre todos estos elementos, adecuarlos al contexto, al registro de habla, al tipo de discurso, para utilizarlos de manera independiente. Primero, con nuestra supervisión, ¿recuerdan la entrega gradual de la responsabilidad? Ya, primero nosotros modelando y luego haciéndolo ellos de manera independiente. ¿Ya? Algunas de las formas en las que se puede hacer es a través de los juegos de roles. ¿Ya? Y otros tipos de actividades que vamos a ver un poquito más adelante y que vamos a profundizar mucho más en otras asignaturas. Esto es solo para que vean que no solo es con un par de cosas o hagan esto y se evalúa esto. No, hay actividades didácticas que también nos permiten desarrollar estas habilidades, ¿ya? No olviden, es súper importante, escuchar es una de las bases de la actitud crítica. ¿Ya? Eso nos permite examinar argumentos, rebatir ideas, contraargumentar, porque cuando desarrollamos esta capacidad de escuchar, le permitimos a nuestros alumnos eh, eh, analizar todo. Y nosotros, profesores y profesoras, somos esos modelos de escucha. Ellos aprenden de nosotros cómo escuchar. Ellos ven cómo nosotros los escuchamos y cuánto prestamos atención. Ellos aprenden de nuestra forma y nosotros también les enseñamos de nuestra forma, pero si nosotros les enseñamos así se hace y no lo hacemos así, entonces también eso lo aprenden ellos. Hemos sido abandonados por un gatito. Bueno, eh,
no se olviden que además como profesores nosotros debemos mantener una actitud crítica, analizar, cuestionar todo. No es como decía una compañera de ustedes, no es por encontrarle la quinta pata al gato, es por analizar si eso está bien, si eso me conviene, si eso lo puedo hacer y así un sinfín de cosas. Y como profesores nosotros también analizamos y hacemos análisis crítico de las cosas que hacemos como profesores. Una vez terminada una secuencia didáctica, ¿lo hice bien? ¿En qué fallé? ¿En qué puedo mejorar? Es algo como la actitud, como la metacognición, como decía su compañera también, algo así. Y al hacer eso nosotros vamos desarrollando esta actitud crítica y además vamos enseñando a nuestros estudiantes también cómo hacerlo. ¿Ya? Somos profesores, debemos aprender a hacerlo. Nosotros tenemos que tener claro que nuestros estudiantes deben tener frecuentes oportunidades para tomar la palabra, para describir, interactuar con otros, desarrollar vocabulario, exponer, construir relatos, dramatizar, argumentar y entrevistar. Y eso lo pueden hacer a través de distintas actividades como estas que están acá. Muchas, ¿ya? Las vamos, como les decía, a analizar algunas ahora y otras más adelante. Y otras en otras asignaturas, ¿ya? Es para que ustedes sepan que existe mucho material para hacerlo, ¿ya? Con esto terminamos la parte de la lengua oral, la oralidad, ¿ya? Pero comenzamos otra. En la otra esquina, la lengua escrita, ¿ya? Nosotros tenemos que tener claro que, y eso es algo que analizamos mucho en la asignatura anterior de lectoescritura, que la lectura es un proceso activo en el que vamos reconstruyendo el significado del lenguaje representado por símbolos gráficos. Esto es un símbolo gráfico, ¿verdad? Esto es otro símbolo gráfico y está unido a otro, ahí hay un gran símbolo gráfico. La decodificación que nos permite ir deletreando, pero además que nos permite construir, saber qué significa esa palabra, a qué concepto se refiere y cómo eso irlo reconstruyendo en nuestra mente a través de nuestra cognición, eso también es leer. Y sabemos que la lectura y la escritura, porque la lengua escrita, nosotros la leemos y la escribimos, es un proceso complejo, sobre todo el de la escritura, que cuesta un poco más adquirir, ¿ya? El proceso de la oralidad, aunque también tiene partes físicas, como pronunciar y todo lo fonético, eh, le damos un poco más de tiempo, le damos años para aprenderlo. Y cuando entran al colegio queremos que en un año aprendan a leer y escribir, con todo, fluido. Ya, entonces, ojo con además considerar ciertos trastornos, algún problema, el contexto para aprender a leer y escribir. Ojo, la evaluación de la comprensión lectora debe plantearse como una función de nivel de habilidad lectora del sujeto, ¿ya? Y su relación con el material que está leyendo, ¿ya? Este es un juego donde el lector va construyendo significados. Comentábamos en clases que eh, para un mismo texto, por ejemplo, en un curso que tal vez a ustedes les hicieron leer algún texto del plan lector, em, y a algunos les llega mucho el texto y otros lo encuentran muy fome. O pasa que tal vez uno cuando tenía, no sé, 12 años, leyó un texto y ahora a los 20 y tantos lo vuelve a leer y le encuentra otros significados, o lo entiende de otra manera, o le llega de otra manera, ¿ya? O hay personas que leen constantemente un cuento o un texto. Por ejemplo, conversábamos con una de sus compañeras, la Marcia parece, El Principito, y cada vez que lo lee encuentra un mensaje, un significado o algo profundo que le llegó nuevo, cada vez que lo lee. ¿Por qué? Porque depende mucho de sus habilidades lectoras, de su experiencia con el vocabulario y la sintaxis y los conceptos, porque además en este juego en que el autor, Miguel de Cervantes, Anthony de Saint-Exupéry, no sé cómo se pronuncia bien eso, y otros, en su lugar histórico, en su momento histórico, decidieron qué palabras escoger para llevar ese mensaje a ustedes.
y ustedes lo recibieron de buena o mala manera. Tal vez para algunos fue un lenguaje muy bien utilizado, un vocabulario muy bien utilizado, una sintaxis muy interesante, pero para otros puede haber sido un poco más complejo o menos llamativo. Entonces, ¿cómo esa selección que hace el autor, este interjuego del autor, vendría a ser el emisor de un mensaje, ¿verdad? ¿Cómo selecciona este contenido, lo organiza y lo codifica? El lector o receptor lo decodifica y además lo significa para sí mismo. O sea, le da un significado y hay una conexión más que cognitiva, además hay una conexión emocional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, tal como dice este autor, un buen lector constantemente forma hipótesis sobre los significados, sobre los propósitos, hace predicciones. Y estas predicciones e hipótesis se relacionan con los modelos del texto que él va desarrollando mientras lee, con sus esquemas cognitivos, con los conocimientos que tiene sobre el tópico, sobre sí mismo, sobre su vida. Cada uno de ustedes va a sentir, a recibir, a entender, a que le llegue un texto de una manera distinta, porque usted es distinto, porque usted tiene una experiencia de vida distinta a la que tiene su compañero, a la que tiene su hermano, a la que tiene su vecino. Puede ser que muchas cosas se repitan, pero hay otras que son muy diferentes. Entonces es importante que ustedes comprendan que esa diversidad, esa forma en la cual ustedes están entendiendo el texto es diferente a la que tienen otros. Entonces, cuando les toque presentar un texto a 40 estudiantes, tienen también que tener en consideración que a ellos les va a llegar, a estas 40 personas les va a llegar de manera distinta el texto. Y es por eso que también es muy importante que nosotros acerquemos a los estudiantes al texto para que de alguna manera se vinculen con él. Y por eso también es importante que trabajemos los momentos de la lectura. Algunas estrategias para acercar a los estudiantes al texto y para comprenderlo. No significa necesariamente que les vaya a llegar al alma, que todos lo vayan a entender igual. Eso es muy difícil, pero sí que puedan conectarse de una mejor manera con el texto. ¿Ya? Y esa es parte de la pega que nosotros hacemos. Y es también lo que tenemos que entender cada vez que escogemos un texto, sobre todo los textos escritos. Ahí el vocabulario a veces también influye porque hay cosas de los códigos lingüísticos como la prosodia o la proxímica que no se pueden, que no se transmiten de la misma manera y que si no lo conocen y no pueden preguntarle inmediatamente al emisor, porque el emisor murió hace 500 años, pueden dificultar esa conexión. ¿Ya? Eso, chiquillos. En eso quedamos la clase del día 17 de mayo y nos vemos en el siguiente video con lo que seguimos avanzando de la guía 5. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos.